doctor Ignacio Reyes Urrutia está en la Casa de las Mujeres el día de hoy para iniciar el programa. Y está contigo, mi querida Sony. Adelante. Claro que sí, Alguita, ¿cómo estás? Carlita, ¿cómo estás? Y sí, está conmigo el doctor Ignacio Reyes Urrutia. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y pues para platicar justo de este tema endometriosis, que lo hemos oído últimamente, en los últimos años, digámoslo así, como muy común. Principalmente lo escuchamos cuando oímos que alguien ya se quiere embarazar y que a lo mejor está teniendo problemas para lograrlo y surge por ahí este padecimiento de endometriosis. Pero para conocer exactamente qué es. Endometriosis es la presencia del tejido endometrial que debe estar en personas normales dentro solamente de la cavidad uterina, dentro de la matriz. Ajá. Cuando está allá afuera, por ejemplo en el mismo útero, pero en otras zonas donde no debe de estar, o bien en las trompas, en el ovario, o en las partes cercanas, por ejemplo entre la vagina y el recto, o entre la vagina y la vejiga, y eso ya se llama endometriosis. Es el tejido fuera de su lugar. Ok, ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos padeciendo de esto, no? Porque en esta zona a veces es difícil que podamos darnos cuenta que algo nos está sucediendo y hasta que ya empiezas a quererte embarazar o vas por ahí algún estudio, sale, pero resulta que ya tenía como mucho tiempo y tú no te habías dado cuenta. Así es, uno de los síntomas más importantes que se presenta en este tipo de enfermedades es el dolor. Ajá. Ya sea el dolor pélvico crónico, que puede ser durante la regla, que es cuando se presenta lo que llamamos dismenorrea, o bien incluso durante la relación sexual. Va a estar muy relacionado con el sitio de la localización donde esté el problema de la endometriosis. Entonces, podemos tener implantes muy pequeñitos, esas zonas de tejido endometrial fuera de la matriz muy pequeñitas, porque estén localizados a lo mejor en el cérvix. Al momento de la relación sexual, en la misma penetración puede generar dolor. O puede ser algo tan sencillo como que esté cerca del recto y eso nos pueda producir que hagamos del baño, pero nos quedemos con ganas. O puede producir otro tipo de síntomas, por ejemplo en la vejiga. Entonces, siempre va a ser básicamente el dolor. Como tú comentabas, está muy relacionado con la infertilidad. Entonces, si tenemos un estudio de pacientes en donde estamos teniendo infertilidad, entre un 22 y un 62% de las mujeres van a producir este tipo de problemas, va a ser de infertilidad, entonces es un problema muy grande. En la población general va a ser aproximadamente del 10%. Entonces es algo importante que ver y obviamente otro de los síntomas importantes pues es precisamente la infertilidad. Y es como nos damos cuenta de que en el estudio completo de la paciente que se está presentando esto. En los ovarios puede ser que también se acumule este tejido, porque he escuchado también lo que son los ovarios poliquísticos. ¿Son dos padecimientos totalmente diferentes o están un poquito relacionados? No, son completamente distintos los problemas. Una de las teorías más importantes, bueno, hay muchas teorías, obviamente no se sabe exactamente cuál es la principal, pero finalmente van a confluir muchas de ellas. Una de las más importantes es la menstruación retrógrada. Obviamente una parte de la menstruación va a ir hacia la vagina, hacia el exterior, y otra va a ir hacia las trompas y obviamente hacia la cavidad abdominal como tal. Entonces, si estamos viendo el ovario, digamos que mi brazo es la trompa y aquí va a quedar el ovario. Entonces muchas veces la sangre que va a salir va a caer directamente sobre el ovario. Entonces, entre el cuerpo del útero y el ovario, el 75% de los pacientes con endometriosis van a presentar lesiones. Entonces, es básicamente por la ubicación que está viendo. Otra de las teorías es que finalmente puede haber alguna alteración que esté generando la misma menstruación retrógrada y eso puede ser por alguna malformación que puedan tener a nivel de la matriz o del cérvix, que es la última parte de la matriz. Algunas otras cosas que está viendo que es mucho más importante son, por ejemplo, algunas sustancias a nivel del líquido que está cubriendo todos los intestinos, la matriz, todo este tipo de zonas, que va a tener factores de crecimiento para que ahí las células que lleguen y caigan de la menstruación retrógrada vayan a empezar a crecer. Entonces, hay muchas situaciones y eso es importante que tenemos que estar estudiando. Entonces, el diagnóstico como tal va primero a los datos clínicos, el dolor, la infertilidad. Después vamos a estar viendo algunas solamente de apoyo y en lesiones más grandes, por ejemplo, quistes endometriósicos en el ovario. Entonces, ahí vamos a poder, ahí es cuando tenemos que diferenciar, por ejemplo, del ovario poliquístico o de algún tipo de ovario. De quistes en el ovario. Entonces el ultrasonido solamente nos va a decir para saber las características del tamaño, la forma de ese quiste, sin embargo no es un diagnóstico preciso. Ya la resonancia magnética nos puede dar incluso una idea del contenido de ese quiste y obviamente el diagnóstico preciso es a través de cirugía. La cirugía debe ser... solamente cirugía, no hay manera para confirmarlo al 100%, sí. Obviamente podemos saber que es un quiste, pero no vamos a saber la etiología real de ese quiste, la causa real. Entonces, al momento que estamos haciendo el estudio de la paciente infértil, pues, entonces vamos a utilizar algo que se llama laparoscopía diagnóstica. En la laparoscopía diagnóstica vamos a visualizar la matriz, los ovarios, las trompas, los órganos adyacentes a esta zona y en este momento podemos ver lesiones que están dadas por endometriosis. Entonces, tenemos que tomar biopsias
y la misma cirugía va a ser diagnóstica y terapéutica. En el momento en que estamos diagnosticando, estamos quitando, haciendo biopsias y podemos incluso también poder quitar algunas otras áreas que son importantes de ver. Entonces podemos quitar incluso adherencias, por ejemplo, podemos quitar los mismos implantes endometriósicos en algunas otras zonas, o bien cauterizarlos para que de esa manera también nos sirva de eso. Después de que se hizo la cirugía, entonces tenemos que replantear la situación de la paciente y en función de eso ya podemos ver realmente la probabilidad de un embarazo. Ok. ¿Cuál sería no hay algún otro tratamiento que sea más sencillo previo a? Sí, pastillas. Realmente hay una discrepancia muy importante entre el número de lesiones que puede haber en una paciente y realmente los síntomas. A lo mejor hay un quiste que le llamamos endometriósico, que es como si fuera un quiste, un globo lleno de chocolate, porque así se ve por la sangre coagulada, que obviamente va a estar muy grande, pero a lo mejor los únicos síntomas que da es como de ocupación, sentimos una pesantez en el abdomen, pero a lo mejor como inflamación. Exactamente, a lo mejor. En esta parte se puede confundir con tantas cosas. Síntomas. Y en la parte a lo mejor de la matriz, cerca del cérvix, en uno de los ligamentos que están sosteniendo el útero, puede estar ahí unos implantes que a lo mejor son milimétricos, pero al momento de que va a tener el periodo, que está teniendo una relación sexual, pueden ser muy sintomáticos. Entonces no podemos guiarnos, que tiene muchos síntomas, va a ser una endometriosis severa. Generalmente es al revés. Tiene síntomas localizados en zonas muy importantes en donde obviamente va a generar mucho dolor y muchos molestias. Por eso obviamente el diagnóstico es por medio de cirugía. Entonces ya clasificamos, vamos a clasificarlo en 4, en mínima, leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso podemos dar un tratamiento. Por ejemplo, los mínimos, y hay que tener mucho en cuenta la edad de la paciente. Debe decir, por ejemplo, si es una mujer que ya no quiere tener hijos, tal vez ya tuvo, ahí qué pasaría, ¿no? Si ya tuvo hijos, ya no es la prioridad esa, entonces lo que podemos hacer es quitar la matriz e incluso quitar los ovarios. Y si no se trata a tiempo, más allá de la infertilidad, ¿qué puede suceder? Va a generar siempre dolor, todo el tiempo va a estar con dolor, con inflamación, y obviamente puede generar algo que le llamamos una pelvis congelada. Al momento que cae sangre hacia el abdomen, obviamente va a producir cicatrización. ¿Infecciones puede ser? Generalmente cicatrización, porque finalmente la cicatrización va a presentar adherencias, entonces puede haber incluso casos de obstrucción intestinal, porque finalmente las adherencias pueden ser muy firmes y entonces en ese momento, al momento que se siga moviendo el intestino, ahí se va a detener el paso. Entonces, en ese caso extremo, pues sí puede haber otro tipo de síntomas, además de los síntomas, por ejemplo, de diarreas, o de estreñimiento, molestias para orinar, pues tipo de síntomas muy variados que obviamente pues, sí requieren un tratamiento y una atención oportuna y sobre todo por un especialista. Claro. Ignacio, muchísimas gracias. Como siempre, pues hay que acudir al ginecólogo, ¿no? Para estarnos checando y poder prevenir este tipo de situaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y continuamos.